va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Ahora quedó ganador el tema de si la pandemia habrá detonado más enfermedades mentales en nosotros. Y fíjese, es una pregunta que ya lo estamos hablando en pasado, ya estamos hablando sobre la pandemia cuando sucedió. ¡Qué bárbaro! Nos aventamos 3 años. 3 años de pandemia, ¿no? De estar con esta incertidumbre, con el cubrebocas, que si me lo pongo, que si me lo quito, que si me desinfecto los zapatos, que si solamente las manos. De una o de otra manera nos sobrepusimos. Muchas personas se perdieron en el camino, pero bueno, parece que ya estamos saliendo adelante y ahorita nos da para pensar un poquito qué fue lo que sucedió y cuál es el mundo en el que estamos viviendo ahora, unos años después de este episodio pues tan terrible en nuestra historia, ¿no? Algo muy natural lo quisiéramos pensar, ¿no? Pues a veces suceden, son enfermedades que van teniendo este tipo de impacto en nosotros como población, pero psíquicamente, ¿cómo nos afecta esto? Y acá vamos a poder observar un montón de posturas, un montón de aristas en esta situación, porque no creo que le vaya a tener que platicar yo, pero hay personas que durante esos 3 años de pandemia es como si no les hubiera pasado nada, como si su vida hubiera continuado igual, personas que jamás se han puesto un cubrebocas, que no les dieron la gana de ponerse ninguna inyección, que ellos todavía el día de hoy siguen negados y todavía peor, imagínense, con algo que realmente nos llega a fastidiar mentalmente. Cuando esta fantasía de omnipotencia, por una o por otra cosa, por azares del destino, por suerte meramente, resultamos ilesos de esto. Solamente engrandece más este tipo de pensamientos. Claro, ¿no? Ahora ya vamos a tener estas personas que nos estaban diciendo desde un principio que esto no era cierto, porque a ellos no les pasó nada y aparte nunca hicieron nada de lo que tenían que decir. Déjeme le digo que nada más fue suerte, ¿no? Y así sucede. Digo, imagínese, nada más para que se dé una idea de las cosas tan improbables que nos pueden llegar a suceder. Han habido personas que brincando de un avión sin paracaídas han caído ilesos. Uno podría decir, ¿cómo es eso posible? Y todos nos seguimos preguntando, pero hay un montón de factores que se pueden alinear exactamente en ese momento y que salvamos la vida, ¿no? Personas que no importa lo que estuvo sucediendo, de repente pudo haber chocado un tren, los pudo haber atropellado un camión y salen ilesos de eso, ¿no? No tendríamos que estarle atribuyendo ningún tipo de poder sobrenatural a eso, son cosas que pasan, así como hay personas que están parados existiendo y de repente les cae un rayo, ¿no? Son cosas que suceden, pero el problema ahí es cómo esto nos alimenta estas fantasías de omnipotencia, y esto es algo que vamos a ver y que seguramente ya estamos experimentando muchos con las personas que están a nuestro alrededor, porque si alguien tuvo esta experiencia en donde no llevó ningún tipo de precaución, en donde no siguieron ninguno de los lineamientos y tuvieron la fortuna de no enfermarse, ahorita, bueno, van a estar imparables, porque esto es algo que realmente socava esa parte de nuestro inconsciente, socava esa parte que vas como afianzando esta enfermedad, porque parte del ir y venir de nuestro día cotidiano es enfrentarnos con la realidad. Yo como quisiera que las cosas salieran de tal manera y un palmo de narices nos da la realidad. No suceden así, ¿no? Llega tarde el camión, no se nos da el aumento, nos enfermamos de alguna cosa que no esperábamos, una persona cercana a nosotros sufre algo y una y otra vez se nos está imponiendo esta parte de que el mundo es imparable, ¿no? Por más que tengamos planes, por más cosas que queramos hacer nosotros, hay veces que simplemente las cosas no van a suceder así, ¿no? No se acomodan. Pero, como le digo, para estas personas que a pesar de esto se comprobaron de alguna manera, porque eso no es ningún tipo de comprobación, por eso es que se lo digo entre comillas, que no pasó nada, puede llegar a ser algo sumamente peligroso el seguirse exponiendo una y otra vez a estas cosas, porque tarde o temprano nos va a alcanzar, ¿no? Tarde o temprano nos va a alcanzar y si no, de alguna manera nos seguimos enloqueciendo con esto. Son estas personas que de repente dicen, no, es que eso de estar desinfectando las frutas y las verduras es una mentira, solamente va pasando, tarde o temprano nos vamos a enfermar, ¿no? No es un decir. Hemos tenido suerte, nos han favorecido las probabilidades, pero tarde o temprano llega a suceder ese tipo de cosas. Entonces, hay que estar como muy conscientes que tal vez sea usted, se vería raro, ¿no? El público, pero tal vez usted lo vive de esa manera. Y vamos entendiéndolo desde una postura de la razón, ¿no? Y la razón no tiene que ver con que nada de eso fue real. Claro que fue real. El otro día escuché un chiste terriblemente cruel alrededor de eso, ¿no? Que estaba un comediante preguntándole al público, ¿no? Oigan,
¿Ustedes no creen que ya ahorita viendo esto como sucedió, que exageramos un poco en las medidas, ¿no? Que exageramos un poco en las medidas de precaución que estábamos tomando y toda la gente al unísono, sí, claro, estuvimos exagerando. Luego este hombre se voltea y les dice, sí, claro, la mayoría de los supervivientes opinan eso, ¿no? Porque hubo un montón de gente que murió. No hay que desestimar esas cosas que sucedieron, ¿no? Si nosotros tuvimos la fortuna de no habernos enfermado, de que nadie de nuestros seres cercanos tuvo la enfermedad y de que salimos ilesos de esta situación tan terrible, siéntase afortunado, pero no se siente indestructible. Eso va a ser algo realmente dañino para su futuro. Justamente por esto, porque vamos agregando partes de delirio a nuestra cabeza. Porque, ¿qué quiere decir esto de un delirio? Que no es nada que esté afianzado en la realidad. Imagínese con nosotros, ¿no? Podríamos decir, pues es que a mí no me pasó nada, seguí todos los lineamientos y lo que sucedió fue que aumenté las probabilidades de salir bien de esto. De todas maneras, hubieron personas que siguieron todos los lineamientos, se pusieron el cubreboca de la bandera, que tuvieron todas sus vacunas y de todas maneras se enfermaron y de todas maneras murieron. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a decir que eso no era real. Es una cuestión de probabilidades. Todo en nuestro alrededor se mueve por probabilidades, ¿no? Simplemente vamos comprando más boletitos para una cosa que para otra, pero a veces con un solo boleto que compremos, con eso tenemos para ganarnos la lotería, sea de algo bueno o de algo malo. Esto, pensando brevemente en estas personas que le van añadiendo este delirio de que son indestructibles, de que no pasa nada y que realmente para las personas a veces que estamos a su alrededor es algo preocupante, ¿no? Porque también nos hace pensar a nosotros, ¿no será que yo exageré un poco, que tal vez no me tenía que haber puesto el cubrebocas todas esas veces, que sí pude haber ido en Navidad con mi familia, que pude haber salido de esa vacación? Si le pica por ese lado su curiosidad, nada más regrésese a las estadísticas de ver cuántas personas fallecieron. No exageramos, ¿no? En sí, si hubiéramos exagerado, si realmente hubiéramos hecho lo que se debía de haber hecho, de que nos tuvimos que haber detenido durante semanas y nadie salir de su casa, nada de esto hubiera tenido que suceder. Si estuvimos en esa situación durante tanto tiempo, es por la incongruencia en la que vivieron tantas personas, por todas las personas que se siguieron exponiendo sin necesidad, porque de todas maneras iban a haber personas que se tendrían que exponer. Solamente agravamos la situación al no haber llevado esos lineamientos en su momento. Y esto, fíjese, todas las implicaciones que lleva, porque luego también tendríamos que pensar un poquito, ya ahorita hablamos sobre esas personas que se pasaron la pandemia como si no hubiera sucedido nada, no exponiendo al mundo entero a esta situación. Pero, ¿y luego qué pasa con las personas que hicieron lo mejor posible, ¿no? Que hicieron lo mejor para mantenerse seguros, para mantener seguras a las personas que tenían cercanas, ¿no? Y que de todas maneras algo terrible sucedió. ¿Esto cómo nos impacta mentalmente? Y es parte de lo que estábamos diciendo en un inicio. Si se fija, vamos teniendo, si no estamos del todo madurados, y aunque estemos bien madurados mentalmente, todavía quedan resquicios de eso, todavía queda ahí parte de nuestro desarrollo en donde tenemos este pensamiento infantil, en el que sentimos que ciertas cosas nos pasan por una situación de justicia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a elaborar un poquito más. Si nosotros seguimos los lineamientos de salubridad, de buscar distanciamiento social, porque pensamos que alguien nos estaba obligando a hacerlo, que alguien nos estaba diciendo y que con eso nos íbamos a asegurar nuestra seguridad, ahí ya patinamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas cosas, como se lo dije en un principio, las pudimos haber hecho y de todas maneras en una situación tan peligrosa como la que pasamos, pudimos haber quedado expuestos y nos pudo haber pasado algo terrible. Aunque siguiéramos todos esos lineamientos. Pero fíjese ahí cómo se vuelve una postura muy distinta en el decir, hice lo mejor que pude y de todas maneras salí afectado, o hice todo lo que me dijeron y era mentira, ¿no? Sí se fija cómo son campamentos de pensamiento muy distintos, ¿no? Porque en esa segunda parte, en ese segundo campamento, esta persona está responsabilizando de su bienestar a alguien más. Está privándose de su derecho, ahora sí, de haber controlado su vida. Si lo hicimos fue porque quisimos, porque porque nos hizo sentido lo que estaba sucediendo, porque estábamos otorgándole una autoridad a ciertas personas que sabían mucho más que nosotros, que era lo que teníamos que hacer, pero a final de cuentas la decisión era nuestra. Sin embargo, el vivir como que alguien me ordena, fíjese cómo estamos supeditando
la autoridad de los padres que se pudieron haber tenido en algún momento, ¿no? Es que si mi papá me dice que si yo hago la tarea, que si mi mamá me dice que si limpio mi cuarto, que si soy un buen niño, me van a traer cosas en Navidad. Y de niños, pues eso pasaba, ¿no? Porque nuestros padres nos tenían condicionado el afecto de alguna forma en hacer cosas que los enorgullecieran, que los hicieran sentirse bien. Ahí estaba condicionado ese cariño. Si tú tienes buenas calificaciones, en Navidad el Niño Dios te va a traer eso que tú estabas buscando. O te voy a llevar de paseo, o te voy a querer más, o te vas a poder jugar más tiempo. Y esto, si se fija, es un pedacito de nuestra vida en el que se nos va condicionando ese afecto y que, bueno, también es un modelo que va creciendo mientras nosotros también vamos creciendo. Pero queda esta fantasía en el que si yo hago lo que me está diciendo esa otra persona, voy a tener una recompensa. Y tarde o temprano tendríamos que llegar a un momento de nuestra vida en el darnos cuenta de que el mundo de justicia tiene esto, de que pasan cosas terribles a todas las personas en todo momento y a veces sin mayor expectativa de que eso sucediera. Sin embargo, vamos teniendo todavía esta parte de pensamiento infantil en el cual papá gobierno o el señor que estaba en la autoridad pertinente me dijo que hiciera tal cosa y de todas maneras me pasaron esto. Y queremos culpar a alguien. Queremos culpar a alguien como niños, ¿no? Así como que yo le mandé mi cartita a Santa Claus y no me lo trajo, ¿no? Y yo se lo puse y yo me porté muy bien. ¿Cuándo nos vamos a sacar esa idea de que por portarnos bien nos van a pasar cosas buenas? No pasa de esa manera. Es decir, muchas veces se va a dar cuenta de que si hacemos las cosas de la manera correcta, adecuada, nos vamos a llevar un sinfín de problemas. Un sinfín de problemas. En sí, esto es algo que choca constantemente con una manera de pensar, que de repente nosotros queremos ser muy honestos, no decir ninguna mentira, ser muy rectos en nuestros haberes. Nos damos cuenta de que nos topamos con pared en un montón de lugares, con que nos buscamos problemas, con que perdemos amistades, con que nosotros nos acabamos lastimando a veces, y no quiere decir entonces que deberíamos de tomar un camino diferente, sino hacernos responsables de lo que estamos haciendo, de que realmente no hay ninguna recompensa más que la satisfacción que yo siento de vivir de la manera que yo quiero vivir. No hay más que eso. Nadie por portarse bien va a recibir una recompensa si no es de sus papás. Y a veces ni de los papás, porque los papás decían las cosas así como, sí, si te portas bien, te va a llegar, y les valía sorbete lo que hiciéramos y nos traían un balón y nosotros nunca jugábamos el balón, ¿no? Ahí, fíjese cómo esta idea de que algo superior a nosotros nos está protegiendo es algo que con lo de la pandemia se debe de haber desvanecido en muchas personas y deben de haber quedado en una situación de desamparo terrible, ¿no? Porque esto nos lleva a pensar, como le digo, por un lado, puede venir esta parte de molestarnos, de sentir que nos mintieron, de reclamarles, de pedirles al mundo, de molestarnos con todos los dioses. Y eso, pues bueno, ya en ese camino de delirio, pero luego podríamos llegar a esta otra parte, ese campamento de decir, hice lo mejor que pude, me cuidé a los que estaban a mi alrededor y de todas maneras pasaron estas cosas horribles. A veces pareciera que no importa lo que nos esforcemos, no va a tener el impacto que nosotros queramos. Y eso es un pensamiento aterrador, ¿no? Porque estamos acostumbrados, y fíjese cómo se nos va ofreciendo en todas las religiones, en todos los partidos políticos, en todas las instituciones de educación, que si nos portamos bien, nos van a traer cosas buenas. Pero la realidad es muy distinta. Y esto es algo que pudo haber metido en una situación de ansiedad y que seguramente ahorita hay muchas personas en una situación de desamparo por haberse roto esa parte de su realidad, de haberse dado cuenta de que a veces podemos hacer todo bien y de todas maneras nos van a salir las cosas mal, por cosas que nosotros no controlamos, por situaciones que salen de nuestro poder, de nuestra decisión, ¿no? Y esto, claro que es algo que fue agravando y que ahorita vamos a ir viviendo. Nos podríamos dar cuenta de cómo algunas personas van viviendo esto por la desmotivación que hay en muchos de nosotros, ¿no? Después de haber pasado tanto tiempo encerrados o de todos estos cambios, queda esta sensación de que no hubo ninguna recompensa, se fija, nada más perdimos un montón de tiempo porque la gente no se cuidó en su momento, ¿no? Porque alguien no siguió los lineamientos, porque alguien se descuidó, porque les valió sorbete las prohibiciones de viaje y nos fastidiaron a todos, nos fastidiaron vacaciones, reuniones familiares, muchas personas perdieron gente muy cercana y al final de cuentas, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál fue la recompensa después de todo esto? Nada más fue una catástrofe.
Es una de las cosas, es como pensar que después de los terremotos debería de venir algún tipo de recompensa. No viene nada. Lo que tiene que hacer uno es empezar a sacar los escombros a ver quién quedó vivo, ¿no? Y esto es algo que suena espantoso, ¿no? No es así como muy agradable hablar de estas cosas, pero hay que masticar un poquito estas ideas, porque si no, se puede asentar en una ansiedad, como se lo estaba platicando, ¿no? Por un lado, de empezarnos a molestar, de empezar a renegar de esa parte de la realidad, de que si esto vuelve a suceder otra vez en nuestro periodo de vida, o si vuelve a pasar alguna situación así, nos podemos poner rebeldes de la manera más babosa que podemos, ¿no? Es que la vez pasada nos dijeron que hiciéramos esto, ahora no voy a hacer caso, porque son puras mentiras los que nos dicen. Investigue por su parte, razónelo por su parte, ¿no? Pero que no sea una excusa esto simplemente para echar a la porra el esfuerzo de los demás. Y si no nos quedamos con esa parte, sino que nos quedamos otra vez desamparados de que yo hice todo lo que pude y de todas maneras me fue del carajo, de todas maneras perdí mi trabajo, por más que me cuidé, la empresa en la que yo estaba cerró, el negocio que yo estaba emprendiendo se fue al carajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había, ¿no? No habían clientes, no había permisos para abrir las cosas y tuve que perder mi inversión, tuve que perder esa parte de mi vida. Toda esta sensación de pérdida es algo que se va a seguir cargando por años venideros después de la pandemia. Y vamos a tener que reestructurar. Y la posibilidad que tenemos nosotros es en reestructurar desde un aspecto de razón y de comprensión de lo que sucedió, o desde la furia infantil de que nos mintieron, de que entonces nada es cierto, de que entonces dónde está mi recompensa, y de que entonces yo debería de hacer otras cosas, o nos empezamos a inventar un montón de rituales. Y la parte más saludable, aunque no suene tan colorida, es darnos cuenta de todas estas cosas que van a pasar y van a seguir sucediendo, ¿no? No nada más por una pandemia, sino cosas que quedan totalmente fuera de nuestro control y que nosotros vamos a tener que continuar con nuestra vida. Aún con eso, si perdimos esa inversión, vamos a tener que empezar de nuevo, vamos a tener que buscar un camino diferente. Porque si nos quedamos en la queja, simplemente seguirle escarbando a esa ansiedad, es plantarnos, es sentir que ya nada valió, y vamos a tener que seguir adelante. Imagínese, de alguna manera lo podríamos pensar como que nosotros íbamos manejando y nos chocó un conductor ebrio, ¿no? Nosotros no buscamos nada de esa situación. Nosotros seguramente íbamos al trabajo o venimos regresando de alguna reunión también, pero sin estar ebrios. Y esa persona nos fastidió la vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar de eso toda la vida? Por supuesto que nos va a doler y por supuesto que tenemos que elaborar esa experiencia. Pero hay que entender que no es una cuestión de justicia, que no es que se nos esté castigando. Nadie nos castigó por esto que sucedió. Nadie le castigó de que su negocio no haya podido emprenderse en ese momento, de que las relaciones se hayan fastidiado, de que las personas hayan muerto a nuestro alrededor. No es un castigo de nadie. Son cosas que suceden todos los días, en todo momento. Y tenemos que afrontarlo. Tenemos que echar el pecho para adelante y seguir con nuestra vida. Pero bueno, por hoy acá vamos a dejar el video. Hay muchas cosas más que vamos a poder elaborar sobre este tema, así que sigue esperando ese video porque nosotros tenemos publicaciones los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.